Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. A primera instancia, este versículo parece contradecir el siguiente versículo, Proverbios 26:5, que nos dice que debemos responder al necio conforme a su necedad se merece. Pero lejos de ser una contradicción, el versículo 4 nos comunica que no debemos de amoldar el contenido de nuestras palabras, es decir, nuestro hablar, conforme a la necedad del incrédulo. Porque si hacemos eso, según este pasaje, nosotros mismos nos volvemos necios. Esto quiere decir que lejos de creer y caer en las mentiras del necio, debemos de hacerle frente con la verdad, con la palabra de Cristo. El contenido de nuestro mensaje siempre debe de alinearse con lo que dice la Escritura y no alinearse con lo que diga el incrédulo. A primera instancia esto puede parecer muy simplista, pero de manera sutil, casi todos los cristianos hemos caído más de una vez en este error de responder al incrédulo de acuerdo a su necedad, alineando nuestras palabras y el contenido de nuestro mensaje, de nuestro hablar, según su necedad. Cuando más bien deberíamos de hacer, según este proverbio, lo contrario, no responder de acuerdo a la necedad del incrédulo. Y este es un principio fundamental y muy sencillo. Cuando el incrédulo dice que él quisiera creer en Dios, pero que solamente no encuentra pruebas convincentes o suficientes pruebas convincentes que le lleven a hacerlo, nuestra respuesta como cristianos no debería de ser tratar de proveer estas pruebas convincentes que según el incrédulo le hacen falta, sino que debemos de responder de una manera congruente con lo que dice las Escrituras. Romanos 3:11. Que no hay nadie que busque a Dios. Romanos 1:18, que el ser humano restringe la verdad con su injusticia, es decir, su problema no es un problema de evidencia, sino un problema moral. Romanos 1:19 dice que lo que se puede conocer acerca de Dios ya es evidente, pues Dios ya se los ha revelado. Según Dios, según la palabra de Cristo, el incrédulo conoce a Dios. No necesita más evidencia, todo lo contrario, la evidencia ya la tiene. Dios dice que ya la tiene a través de la revelación general dada en la creación y la revelación general dada de manera personal a cada ser humano por medio de la conciencia. En otras palabras, Dios no cree en los ateos. La Escritura nos deja claro que Dios ya dio evidencia a todo hombre a través de estos dos grandes testigos que juntamente condenan al hombre por su incredulidad, de manera que no tendrá excusa. La creación, el cielo, los montes, el universo, los mares, todo grita y proclama el nombre de Dios. Y de la misma manera, la conciencia dada por Dios a todo ser humano le testifica de forma interior que Dios está allí. Si tú y yo, si nosotros como cristianos creemos eso, debemos de ser fiel a la hora de hacer apologética. Debemos de proclamar la palabra de Cristo. Entonces nuestra tarea es exponer la falsedad y la falla del pensamiento y de la ideología del incrédulo, pero no para dejar las cosas así, sino para aprovechar ese momento, esa oportunidad de proclamar la verdad y la congruencia de la palabra de Cristo. No debemos de temer y limitarnos de usar la palabra de Dios, que según la Escritura es poder para salvación. Debemos de estar confiados en que nosotros, los cristianos, la iglesia, poseemos la verdad.
Conocemos la verdad y en luz de eso compartirla, sabiendo que la verdad es de Cristo, que Cristo mismo es la verdad y que su palabra brillará en las tinieblas de la mentira del enemigo. Cuando el incrédulo hable del propósito, el cristiano no debe de responder al necio de acuerdo a su necedad, sino responder con la verdad. Entonces, primero, el cristiano identifica y expone la necedad y la incongruencia del incrédulo, respondiendo según se merece su necedad. Es decir, le recordamos al incrédulo que la idea del propósito no le pertenece, que en un universo que provino del caos material no existe el propósito. El propósito solamente puede existir si el universo tiene un creador, una mente detrás de su creación que haya diseñado el universo con un sentido, con razón, con propósito. El incrédulo que habla de propósito está hablando de algo que contradice sus premisas, que no le pertenecen a él. ¿Y por qué hace esto? Como cristianos sabemos el por qué. El incrédulo no ha gozado de la restauración de Cristo, que es la única que produce la coherencia en nuestras vidas. Y lo que Dios usa para llevar a cabo dicha restauración es su palabra. Eso es lo que necesita el incrédulo, la palabra de Cristo. Y eso es lo que debemos de usar con el incrédulo. Y es por esto que el cristiano pasa a proclamar la verdad de la palabra. Que sabemos que hay un creador que ha diseñado cada aspecto del universo con propósito y sentido. Sabemos que el hombre es la creación máxima y más gloriosa de Cristo, diseñada para gobernar y reinar sobre todo este mundo, hecho a imagen y semejanza de su creador, para poder así reflejar el carácter de Dios. Y ahí es donde encontramos nuestra dignidad, nuestra diferencia entre nosotros y el resto de la creación, el reino animal. ¿De dónde sacamos estas verdades? Las encontramos en las Escrituras, en la palabra de Cristo. Y son estas verdades las que debemos de comunicar al incrédulo. La palabra de Cristo es el arma que Dios nos ha dado para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y es el arma que Dios usa para traer convicción de pecado y para producir arrepentimiento y fe. Y así la restauración. Si entendemos esto, veremos que la apologética es más sencilla de lo que parece. Comienza con la confianza en la autoridad de Cristo. Continúa con saber que el incrédulo no ha conocido la restauración de Cristo, por lo que de antemano sabemos que no va a poder ser coherente. Y eso significa que no necesitamos saber todo sobre su postura para poder defender el cristianismo. Más bien la confianza que tenemos en Cristo y la certeza que tenemos de la irracionalidad y la incongruencia del incrédulo debe de ayudarnos y empoderarnos a cuestionar al incrédulo de manera que él sea el que no pueda defenderse. Y en ese momento, después de que desarmemos al incrédulo, es tiempo de usar nuestra arma, la palabra de Cristo. Nuestra tarea no es conocer todas las otras ideologías y posturas del mundo. Nuestra tarea es conocer la verdad, la palabra de Cristo, confiar y descansar en ella, en su poder, para así usarla en nuestras conversaciones con los no creyentes.